El emisario de la muerte. Derechos de autor. Alex Morales Gómez. Corría el año 1901. Mi país se desangraba en una guerra entre bandos, guerra bipartidista, donde dos grupos políticos se disputaban el poder de la nación, pero no en las urnas como debía ser, se disputaban el poder a sangre y muerte. Mi familia y vecinos vivíamos en una vereda bastante retirada del casco urbano, por ende estábamos alejados de dicho conflicto, más aún que no pertenecíamos a ningún partido político, al menos así lo creíamos. De lo poco que nos enterábamos era por el periódico que alguien, que bajara el domingo al pueblo, lo traía no solo para él, sino para todos los vecinos. Creo que en ese entonces era periódico El Tiempo, que salía 2 o 3 veces por semana. Esa era nuestra única comunicación con la civilización y la violencia que ahogaba a nuestro país en sangre. Recuerdo muy bien que era lunes, casi las 5 de la tarde, las aves daban su canto, como anunciando la noche, el viento daba su vaivén a las matas de plátano, de cacao y café. Eso sí que no se está en un lugar así, es que se añora volver a vivir el momento. En casa mamá preparaba un chocolate con arepa, la medias tardes decía papá, porque no podíamos cenar con hambre. Tal vez sea imaginación mía, pero el viento se detuvo, los pájaros dejaron de cantar, las ranas terminaron su croar y la naturaleza se paralizó. 3 hombres subían por el camino a casa, sus botas militares nos hacían ver que no eran campesinos, pero su vestimenta de gente del pueblo nos daban a entender que no eran militares. El saludo fue una sola pregunta: ¿godos o cachiporros? ¿De qué hablan?, preguntó mi padre. Un tiro en la cabeza fue la respuesta de uno de los hombres. Mi padre murió enseguida en la puerta de su casa, la misma que había construido con sus propias manos al lado de nosotros sus 2 hijos. Mi madre lloraba, mi hermano y yo nos mirábamos asustados sin saber qué hacer, ni qué estaba pasando. Ellos tenían escopetas, mi hermano y yo como siempre machete a la cintura, pero poco podíamos hacer contra las armas de fuego. La pregunta se repitió: ¿godos o cachiporros? Pero esta vez no provenían de ninguno de los 3 que teníamos al frente, era de un hombre que estaba entre las sombras. Al preguntar salió y se dejó ver, era la cara del mal, cara cuadrada, ojos negros chispeantes de odio, una nariz larga y fea, unos labios muy finos y pequeños, con una sonrisa que no dejaba lugar a dudas que era el mismo demonio. Mi hermano, siendo el mayor y a sabiendas que su padre estaba muerto a sus pies, manchando con su sangre sus pies descalzos, asumió la responsabilidad de su nuevo rol. Mi hermano dijo: no tenemos partido político. El hombre que había salido de las sombras, sacó un machete y de un solo tajo cortó la cabeza de mi hermano. Ah, pero si saben de qué hablo, gritó aquel asesino. Mi madre se le tiró sobre este enloquecida por lo que había acabado de hacer. Una patada en el pecho y un tiro en la frente fue la respuesta. Yo, confundido y asustado como estaba, no pensé en más que huir y rodé por entre las matas. Me les perdí en la oscuridad. 3 disparos al lugar por donde había huido. Me decían que era huir o morir. Agazapado entre el cafetal, supe que no era solo él y los 3 que antes habían llegado. La casa y los alrededores estaba lleno de hombres armados, la mayoría solo con machetes igual que yo. Buscaron casi hasta las 2 de la madrugada, hicieron comida con las gallinas que mi madre tenía en el corral. 2 perros que teníamos, a uno lo mataron porque les gruñó, al otro lo hicieron de ellos. A las 5 de la mañana se marcharon. Aquel hombre dio la orden de quemar la casa. Los escuché alejarse, me fui a una pequeña cueva a dormir un rato. A eso de las 7 de la mañana, subí hasta lo más alto de lo que ahora era mi propiedad, donde había un gran árbol de aguacate. Me subí a este como lo hacía desde niño con mi hermano, a mirar el mundo decíamos y reíamos. Esta vez vi ese mi pequeño mundo arder. Desde allí se veía la mayoría de las casas, todas ardían, las habían quemado. También lograba identificar lo que eran cadáveres, estaban matando a la mayoría de personas. Allí subido en ese gran árbol juré vengarme de lo que estaba ocurriendo. En ese momento solo tenía 15 años, estuve por ahí escondido comiendo frutas. En la noche volví a lo que había sido mi casa y busqué a los alrededores, un lugar oculto donde mi hermano y yo ocultábamos 2 escopetas para cazar sin que mi padre lo supiera. Las encontré y tomé camino arriba, buscando la montaña. Allí encontré varias personas que también habían huido de la muerte, nos en el bosque que había en lo más alto de aquellas montañas. Empezamos la venganza. Resulta que yo era el menor, aún así fui el comandante elegido por todos para dirigir esto que pensábamos hacer. La consigna de este grupo, que hoy me avergüenzo de recordar, era: la sangre se lava con sangre.
Dejamos los límites de la región y empezamos a perseguir a este hombre y sus asesinos. Quien se salvaba de él, era porque pertenecía a su bando, así que éramos nosotros quienes los asesinábamos. Esa era nuestra venganza y manera de hacerlo venir hacia nosotros. Hombres, mujeres y niños murieron bajo mis órdenes, personas que suplicaron por sus vidas, pero al igual que ese hombre yo estaba enceguecido de odio. Matamos inocentes, pero pocas veces logramos enfrentarnos a ellos. No es que les huyéramos, ni ellos a nosotros, solo que no era la suerte vernos. Fidel González, era el nombre de él, lo supe porque era tanto mi odio que puse emisarios a ir de acá para allá a averiguar su vida, su nombre, su residencia, su familia, misma que yo con mis hombres, que cada día eran más. Asesiné, faltaban pocos meses para firmarse la paz. Aquel hombre fue asesinado por un chico aún más joven que yo. Al firmarse la paz, todos los actores del conflicto éramos perdonados y volvíamos a llamábamos, el emisario de la muerte. Volví a mi tierra y seguí con mi vida de campesino. Construí una casa allá en el alto donde está el aguacate. Ahora que escribo estas palabras y al lado de uno de mis nietos, recuerdo con horror lo vivido y pienso que el emisario de la muerte fui yo. Aquel hombre malvado solo fue un detonante para sacar el mal que había en mí. Nota: en honor a quienes murieron en aquella guerra absurda.